Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, aquí los miércoles con propio. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa muchísimo a todos. Nos acompaña nuestra querida Marlene Bautista. Ella es eh, neurocientífica, ella es educadora, ella es una mujer que ustedes ya conocen porque siempre nos acompaña en propio. Podemos decir que es de la casa. Así que Así es. bienvenida, Marlene. No sin antes agradecerle a todos los que están aquí conectaditos. Este es un espacio para nosotros, para poder crecer, para poder entender muchas cosas y bueno, hablar de diferentes temas que nos competen como eh, participantes, como actores de la propiedad horizontal, porque estamos viviendo épocas difíciles, la verdad. No podemos engañarnos y no sé qué pasa si es por los mismos medios que ahora tenemos más acceso o qué, pero todos los días escuchamos noticias de tragedias, de agresiones, de todo, y vamos a buscar y solo hay una palabra que retumba en los oídos de todos y es el manejo de emociones, es el estrés, es el cansancio, es el exceso de trabajo y la tolerancia que está, yo creo que más abajo de cero. Nos hemos vuelto cada vez más reactivos y lo vivo en mí misma, tengo que confesarlo. Bueno, yo siempre fui impulsiva, por eso siempre me tacharon de rebelde, pero porque no me quedaba con nada, no me quedaba callada, pero Dios ha hecho un trabajo maravilloso en mí y he aprendido a manejar como esas emociones. Pero me he dado cuenta en los últimos tiempos, de 6, 8 meses para acá, que me estoy volviendo muy reactiva, otra vez estoy volviendo como atrás y me enojo con mucha facilidad. eh, Menos mal que yo me enojo y no me salen las palabras porque pues lastimaría mucho a las personas, pero sí estoy sufriendo yo. Entonces, basada en eso, hablé con Marlene y dije, bueno, vamos a hablar, esta es una época de tensión, de asambleas. Es una época en que todos los que administramos los consejos también están involucrados. Tenemos los nervios de punta porque no sé por qué extraña razón, pero en época de asambleas entonces salen a relucir muchas cosas, pero todo lo malo. A casi ninguno se le ocurre decir, este año vamos a felicitar al Consejo de Administración y a la administración porque hicieron un trabajo estupendo. No, la mayoría dicen, no tuvimos administración, la administración fue pésima, no se hizo nada, no se sabe qué se hizo con la plata. Y lo peor de todo es que a veces los mismos consejos son los que empiezan a hacer los comentarios y no toman en cuenta que es que ellos también no hicieron parte de esa administración todo el año. Si no se hizo nada, entonces ellos tampoco hicieron nada, digo yo, ¿no? Entonces, por eso el tema de hoy es cómo están el manejo de esas emociones en esta época, porque lo que les escribí hace un rato, si aprendemos a controlar, a manejar nuestras emociones, tenemos el resto controlado. Y hay que partir de una premisa, diría yo, ¿no, Marlene? No lo tomemos personal, es contra el cargo, es contra la situación del país, la situación del edificio. Pero pues obviamente tienen que señalar a alguna persona porque no estamos acostumbrados a asumir responsabilidades y siempre estamos buscando cómo justificar nuestra incompetencia. Así que bienvenida, Marlene, muchas gracias por aceptar la invitación, el auditorio es tuyo y gracias pues a todos los que están aquí conectaditos. Hola, muy buenos días a todos. Para mí, como bien sabes, Luzari, siempre es un honor compartir este espacio de aprendizaje con propio porque considero muy importante el tema de mantenernos actualizados, capacitados y entender por qué suceden las cosas, porque a veces yo siempre parto de lo siguiente: no hay personas malas, hay personas desinformadas. Y es que definitivamente lo que tú mencionas, el día de ayer estaba conversando con la Fundación Alzheimer
porque tenemos actualmente un programa de cuidadores y estamos llevando el tema preventivo a diferentes instancias. Em, Hablábamos sobre el tema de cómo estamos viviendo actualmente y tú tocaste ese tema tan interesante y tan importante con respecto a nuestra situación actual como humanidad. Si bien es cierto, sí, venimos cargados biológicamente de emociones. Hay dos cosas importantes para iniciar mi tema el día de hoy, que es un tema bastante complejo, que en una horita no es suficiente para quizás abordar todo el tema que con él trae en sí, que son las emociones. Hay mucha información y a su vez la información que te trae desinformación con respecto a este tema. Porque una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Las emociones vienen cargadas, o sea, todo ser humano cuando nace ya trae consigo ese paquetito llamado emociones, porque es una respuesta biológica del organismo. O sea, que todos, absolutamente todos, venimos cargados de ese paquete extraordinario llamado emociones. No existen emociones buenas ni emociones malas. Simplemente ellas existen, ellas son parte de nuestra sobrevivencia. El detalle es que nuestro organismo vino diseñado para protegernos, para mantenernos con vida. Entonces, estas emociones se activan biológicamente dependiendo de la percepción que tenga cada uno de nosotros. Entonces, si nos sentimos bajo amenaza, si nos sentimos que estamos en situaciones complejas, en donde estamos en riesgo, obviamente se van a activar alguna de ellas. El detalle, Luz Dari, es que las emociones, como bien lo saben o como les acabo de describir, son biológicas. O sea, su respuesta aparece mediante un estímulo. ¿Cuál es el detalle? Que si se prolonga en el tiempo, en el tiempo, se convierten en sentimientos. Entonces, cuando hablamos de frustración, cuando hablamos de depresión, ansiedad, ya no nos referimos a emociones, sino nos referimos a sentimientos. ¿Por qué? Porque estos ya, incluso la depresión es considerado una enfermedad ya mental por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque hay una situación que se presenta en nuestro cerebro que amerita intervención de manera inmediata, incluso a través de fármacos. Entonces, esto es importante que lo tengan claro, porque si bien es cierto, cuando hablamos de que, ay, me siento triste, siento alguna situación en mi cotidianidad que no es normal, no necesariamente tiene que ser depresión. Puede ser el estrés crónico que está afectando directamente nuestro organismo. Pero cuidado con eso, porque el estrés crónico es uno de los detonantes que podría llegar a convertirse en el tiempo en una situación más compleja como la ansiedad o la depresión. Entonces, esa es como tu señal de alarma. Efectivamente, cuando tenemos presentes las emociones, hay una reacción fisiológica, como por ejemplo la sudoración de las manos, hay situaciones en el estómago, incluso nuestra sangre comienza a fluir en nuestro organismo con una velocidad más rápida, por eso las palpitaciones, por eso tenemos una respuesta fisiológica que nos demuestra que estamos en presencia de una de ellas. Lo interesante, Ludari, es que ellas duran minutos, incluso yo diría que segundos en nuestro organismo. El detalle es cuando la exageramos, cuando quedamos presentes en ella, que vuelvo y les repito, ya se convierte en una condición, en un sentimiento, en una situación. De allí se deriva el estrés crónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara para una situación que él está percibiendo. Por ejemplo, si se encuentra en una situación que se siente o esta persona se siente amenazada, se siente en evidencia
y se le dispara ese tema emocional, obviamente el cuerpo va a distribuir la sangre a ciertas partes de su cuerpo, como por ejemplo son las piernas y los brazos. Cuando hablamos del estrés crónico o cuando hablamos del estrés, y aquí quiero volver a tocar la definición del estrés, porque muchos de nosotros lo utilizamos el término estrés, pero no sabemos a qué nos referimos. El estrés yo lo defino muy simple y el estrés es perder el control. El estrés es simplemente un botón que tiene el cerebro para decirte, hey, estás en una situación de alerta, de alarma. Entonces tienes que estar preparado para la acción. Para el ataque hay dos situaciones o dos eventualidades que se van a presentar para asumir el estrés. Y uno es el ataque y el otro es la huida. Regularmente nosotros nos preparamos para el ataque, por eso nos colocamos reactivos, Ludari, por eso es que respondemos, por eso es que gritamos, por eso es que tenemos ciertas conductas o comportamientos que obviamente lo que refleja es que estamos percibiendo una situación que nos está alterando nuestro organismo. Ahí fue donde el cerebro activó el botón. Activa las suprarrenales, entre las que está el cortisol y la adrenalina. El detalle está, Ludari, cuando el cortisol y la adrenalina se mantienen en el tiempo. Porque gracias, no quiero que en este momento satanices el cortisol y la adrenalina y digas, wow, no, el cortisol y la adrenalina, qué malos son en el organismo. Terrible, hay que eliminar esas hormonas. Marlene, espérame, creo que es el movimiento del micrófono el que nos está causando interferencia. Ah, déjenme un momento para ver si lo quitamos y lo hacemos en vivo. A ver Escucha si, mejor. A si ver. te escuchamos mejor, porque es que el movimiento está, el conector seguro se mueve. Deme un segundo. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, perfecto, sí. ¿Me escuchan? Sí, señora, Ok. perfecto. Bueno, disculpen esa interrupción, pensé que con el micrófono me escuchaban mejor. Bueno, entonces como les comentaba, el cortisol y la adrenalina no es que sean malos, no es que afecten eh, o que el organismo lo haya creado para autodestruirnos. El cortisol y la adrenalina, gracias a ellos, usted está aquí conmigo conectado y con Luz Dari. ¿Por qué? Porque gracias al cortisol y la adrenalina usted se levantó en la mañana. El detalle es cuando exageramos la producción de cortisol y adrenalina. Es porque consideramos que estamos en constante riesgo. Y lo que acaba la reflexión con la que inició Luz Dari es muy importante, porque la inclusión de la tecnología en nuestra vida lo que nos ha hecho es que nos sintamos en constantes amenazas. ¿Por qué? Porque recibimos información constante a través de medios sociales, de las redes sociales, de los diferentes medios que tenemos en nuestro dispositivo móvil. Adicional, nos encontramos con los grupitos de WhatsApp, como son quizás los conjuntos que administramos, tienen sus grupos y entonces encontramos diferentes situaciones que se convierten en amenazas a nosotros. Entonces, la producción de cortisol y adrenalina están presentes diariamente en nosotros, pero en cantidades industriales, señores. A tal forma que tenemos unas reacciones físicas, biológicas, con las que usted puede identificar de que está en constante producción de ese cortisol y la adrenalina. Una de ellas es la producción de la saliva. Si esa saliva está pastosa, está incluso el olor es fétido, usted está bajo cortisol y adrenalina alto. ¿Qué pasa si la saliva es abundante, tiene buen sabor, incluso tiene buen olor? Usted tiene otra sustancia bioquímica del cuerpo que favorece su salud, que en este caso son las endorfinas, las dopaminas, la serotonina.
El detalle está, señores, que nosotros nos sentimos en constante amenaza. Por eso es que nuestra boca está seca. Cuando usted consulta incluso al odontólogo, le dice, wow, Luz Dari, Cecilia, María del Pilar, cuidado, porque las encías se están recogiendo. ¿Y sabes lo que pasa? Que eso sucede cuando el cortisol y la adrenalina está en sangre, en cantidades industriales. Entonces no es que el cortisol y la adrenalina sean dañinos, sino es nuestra percepción del entorno que nos rodea que hace que la segregación de cortisol y adrenalina esté en cantidades industriales, señores. Las emociones, como vuelvo y les repito, no son malas. Por el contrario, están allí para protegerte. Son parte de la sobrevivencia. El detalle es dónde nos encontramos nosotros. ¿Qué es lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor? Cuando estamos nosotros en una asamblea, ahora que Luz Dari tocó el tema de la asamblea, señores, ustedes son el manso corderito con los leones al frente. O sea, allí usted está en amenaza. Por eso es totalmente normal que usted antes de iniciar una asamblea o cuando está preparando la asamblea o cuando ya está a punto de iniciar la asamblea, comience a notar de que comienza a sudor, el sudor en las manos, comience a sentir sofocones, comience a sentir incluso esa saliva totalmente pastosa, porque usted está en una amenaza. Ya, Y Marlene, y eso hace parte también, creo que empieza uno a sentir como un sabor amargo en la boca, y uno dice, mire, yo, pero si no he y uno toma agüita, pero vuelve y sale ese sabor amargo. eso que acabas de decir, Luz Es Dari, me horrible. hace. Sí, tú sabes que yo tengo una conferencia que se llama Los sabores de la vida. Y es que cuando sentimos esa amargura en la boca, obviamente hay cortisol y adrenalina en nuestra sangre, pero a granel. O sea, eso usted tiene la llave abierta en su máximo poder. Pero ¿qué pasa? Hay también sabores deliciosos en la vida. Por ejemplo, cuando usted está en una situación que le genera tranquilidad, que le genera paz, que le genera incluso felicidad, hay otro tipo de sabor que usted experimenta. Todo le sabe rico, pero es porque está las endorfinas, las dopaminas que nos ayudan a sentir lo dulce de la vida. El Pero ¿cómo detalle hacer en ese momento que estamos con, exactamente, en cómo esa hacer para transición. aliviar eso? Y pues ahí es donde debe entrar el control, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo científicamente? ¿Qué hay? Ese tema que acabas de tocar, aquí quiero hacerte una observación, Luz Dari, porque nos encanta utilizar la palabra control. Mm, Y el control, señores, ustedes no controlan ni su respiración. es verdad. Usted usted no controla ni siquiera lo que está sucediendo a su alrededor. Tenemos una visión de control totalmente errada. Realmente usted gestiona, es algo diferente. Las emociones se gestionan, no se controlan. Ellas van a estar ahí presentes. Usted llega a la asamblea o está ya en la preparación, ya está a punto y de repente aparece la situación biológica, porque vuelvo y les repito, hay una percepción real. Usted está en amenaza. Listo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Gestionar esa situación. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente usted está delante de los tigres, los leones, delante de todo el mundo. Entonces, allí le toca a usted utilizar las estrategias que utilizamos nosotros en neurociencias para los primeros auxilios emocionales. Primero es la respiración consciente, llamada mindfulness. Esta técnica la utilizamos nosotros para utilizar, para gestionar, para mediar incluso las diferentes situaciones que se les puede estar presentando en su cotidianidad. El mindfulness es una meditación consciente. ¿En qué consiste? En la respiración. Usted va a respirar. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y debe tener un pensamiento, utilizar funciones ejecutivas aquí.
¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser ese pensamiento? Esta situación es temporal, no es permanente. Yo tengo el control, yo soy la líder, por lo tanto tengo que utilizar las palabras acordes a las situaciones. Sé que suena muy lindo, precioso lo que yo estoy diciendo, pero a la hora de la realidad, Suena fantabuloso, pero venga y lo hace, madre. exactamente, Luzari, porque esto no es algo que va a aparecer de la noche a la mañana, no es que aparece así. Esto tenemos que programarnos, señores. Esto es un entrenamiento cognitivo. Por eso yo insisto, Luz Dari, que los administradores no solo tenemos que capacitarnos en temas de leyes, en temas de cumplimiento de metas, en planificación, en desarrollo, no. Tenemos que capacitarnos en la parte humanista. En primero entender de que somos seres humanos, de que tenemos nuestras capacidades y también tenemos nuestras debilidades. Entonces, ¿en dónde tenemos que hacer frente? En las dos, en nuestras capacidades, en lo que hemos desarrollado, pero también en nuestros rasgos en desarrollo. Uno de los rasgos en desarrollo es esta gestión emocional. Es entender de que definitivamente me puedo equivocar y eso está bien. El detalle es que el otro entienda que yo también tengo derecho a equivocarme y que también tengo derecho a expresar mis ideas, que no necesariamente tienen que ser por todos aprobados, pero son mis ideas. Y de allí parte una realidad. Yo quiero que todos me escriban. El cliente siempre tiene. No, no siempre tiene la razón. Ajá, pero dígalo. El cliente siempre tiene Siempre la tiene, razón, sí. porque es lo que nos Eso han es lo que enseñado. nos han enseñado a todos. Exactamente, Luz Dari, y nos han puesto ese peso encima de que el cliente siempre tiene la razón y el propietario cree eso, de que él siempre tiene la razón, Además, porque porque es que para eso nos pagan, dicen ellos. exactamente. Pero ojo, Luz Dari, porque aquí viene un tema interesante. Sí, tienes toda la razón, Luz Dari. El cliente no siempre tiene la razón, pero siempre tendrá su razón. Su razón. Esas son dos cosas diferentes. Igual que nosotros, porque, Así es. porque es común, y a mí me pasa, que como administradora yo estoy segura de lo que estoy haciendo, estoy segura que hice un trabajo a conciencia, que no tengo nada que esconder, que técnicamente sé lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el informe que estoy presentando es real, es técnico, es acorde a toda la norma. Y por eso cuando alguien levanta la mano para decir eso es mentira, entonces a uno como que se le sube, le digo Ahí yo, viene la venga, emoción, ahí viene como la ira. como porque es mentira. Entonces, cuando empiezan a argumentar cosas como es que tiene que ser más ágil para hacer las cosas, es que usted se demoró, es que usted hizo, es que usted dejó de hacer, es que no me queda claro dónde está ese rubro. Y uno dice, venga, pero le estoy mostrando los números, le estoy mostrando los extractos, no solamente yo, el contador, todo. Entonces, es casi que imperante, pues que uno como que se le suba, porque yo estoy segura, entonces yo también tengo mi razón y ahí es donde tengo que entrar a hacer uso de lo poquito que he aprendido y como tú dices, gestionar y decirme, esta persona a lo mejor no está bien informada, no sabe de lo que está hablando, obviamente me lo digo para mí misma porque pues no puedo agredir a nadie y menos en público. Entonces esta está más perdida que embolatada. Ahorita yo le aclaro, respiro, me tomo un poquito de agua para darme el tiempo de respirar. El agua, yo siempre me pregunté por qué cuando uno se enojaba o lloraba le daban agua y hasta hace poquito lo descubrí. No es porque el agua le quite a uno esa emoción ni le baje nada, sino porque es que es para uno darse el tiempo de respirar conscientemente y bajarle, gestionar esa emoción y no dar la respuesta que quisiéramos dar.
Porque Exactamente, porque si tú das una respuesta desde esa emoción, vean dos tigres o dos leones peleando por el territorio, los dos se están agrediendo. Entonces, si exacto. yo decido utilizar esa misma estrategia, obviamente van a ser dos, ra, 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 porque estoy respondiendo desde la emoción, no desde el pensamiento. Emoción, pensamiento, recuerden. Entonces, por eso, incluso hasta en cualquier tipo de discusión, Luz Dari, porque te puede pasar en En el cualquier. banco, te puede pasar incluso en la calle. Si tú respondes desde la emoción, obviamente va a haber es un conflicto, un enfrentamiento. ¿Qué hay que hacer? Respiro, pensamiento, ahí activo funciones ejecutivas y digo calma. Lo que tú acabas de decir, el cliente no siempre tendrá la razón, el cliente tendrá su razón. Adicional a eso, recuerda que no, quizás no hay personas malas, hay personas desinformadas, quizás pongo incluso en duda lo que acabo de explicar. Pongo en duda incluso lo que acabo de decir, que quizás ya lo expliqué. Y para mí quedó claro, pero ya me estoy dando cuenta que para él no. Entonces voy a utilizar otras estrategias. Es de acuerdo a tu percepción. Si tú percibes que esa persona te está agrediendo, ¿cómo vas a reaccionar? Desde la agresión. Pero si tú percibes, y esto es estado de conciencia, señores, por eso es que les digo que no es tan sencillo. Entonces aquí hay que leer, hay que documentarnos, hay que practicar, hay que hacer todo un entrenamiento cognitivo. ¿Para qué? Para lograr ese estado de equilibrio. Porque el equilibrio no es así. El equilibrio es así. Tengo mis altas y bajas. Yo siento la emoción. No la puedo evitar, Luz Dari. Porque si tú me gritas en este momento, en mí, inmediatamente, en mi percepción, va a recibir el ataque, la amenaza. Pero ¿qué tiene que hacer Marley en este momento? Respirar y decir, listo. Luz Dari me En gritó. estos casos, la mejor opción cuando uno está frente a un ataque, por ejemplo, pues en las asambleas, donde no falta el propietario que no es, pues porque uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, a lo mejor uno le llamó la atención o le cobró porque está moroso, bueno, qué sé yo, por tantas razones, o simplemente hay gente que lo acaba de ver a uno y, le dice, y lo trata mal y venga, pero si hasta ahora lo estoy con, me cayó gordo y entonces uno dice, vea, y a uno le pasa, ay, no, esa persona no me cayó bien, pero si la acaba de ver, no la conoce, ¿cómo no le va a caer bien? Dese la oportunidad y conózcala. Entonces, la mejor opción es callar. Ahí sí como un dicho popular que hay por ahí, es mejor que digan que aquí corrió un cobarde y no que aquí murió un valiente, porque a veces se enfrasca uno en unas discusiones. Si yo le respondo a la persona desde mi razón, Ujú. invalidando su razón, pues nos vamos a enfrascar en una discusión y la asamblea se va a alargar. Y ahí uno escucha asambleas que duran 12, 16 y les toca postergarla y vuelven y otras 12 horas, por Dios. Y si uno va y escucha las grabaciones y fueron solo discusiones por cosas que ni valían la pena, pero se enfrascaron y como para pelear se necesitan dos, entonces yo generalmente cuando entro en un tema de esos prefiero callar. Si tengo la oportunidad me levanto, camino un poco, los dejo que hablen y luego, si tengo la posibilidad de interferir y decirle al presidente, corte ya, hasta aquí hay un reglamento, no se puede hablar dos veces del mismo tema, no se puede repetir, tiene solo 2 minutos. No es coactar a la gente, es poner límites y poner orden, porque sin orden esto es un caos y entonces esas emociones afloran en todos, porque con uno que haga un mal comentario se le unen dos o tres y a esos dos o tres se unen cuatro y se vuelve 10, 20 y 30. Entonces, ahí es donde está la habilidad también de quien está dirigiendo la reunión, la habilidad del administrador de manejo en las comunicaciones y el manejo de reuniones. Porque si usted permite que se le desborde, pues usted termina enloqueciendo o no. Sí, y es que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, primero, cuando una persona ya te ve que te está, o sea, está detonando ese botón,
Cuando ya esa persona ve que estás en el límite, ¿qué va a hacer? Va a seguir dándole en el botoncito. Le va a seguir dando y le va a seguir dando hasta que Luz Dari lanza la chola. Entonces, ¿qué pasa? Y mira que esto va tomado de la mano, Luz Dari, el tema de emociones y comunicación, porque a veces es tanto lo que estoy sintiendo que la boca no me permite expresar lo que estoy sintiendo. O si me lo va a permitir, no van a ser las palabras adecuadas las que tengo que decir. Entonces, ese filtrar, ese entender, incluso no tomarse las cosas de manera personal, como lo estabas diciendo, Luz Daria. Hay un libro muy bueno del doctor Ruiz que habla sobre los cuatro acuerdos. Y uno de los cuartos, Miguel Ruiz, de uno de los acuerdos es no tomarse las cosas de manera personal. Y ese es el error que cometemos todos nosotros como seres humanos. Quizás me están haciendo una observación y digo, bien, es que él la tiene en contra de mí. Es que él, desde que yo lo conozco, él la agarró conmigo. Entonces, no tomamos ese momento, no escuchamos realmente lo que nos está diciendo, sino la acción ya intervino es para poner a todos en contra de mí. Y quizás no es así, quizás está haciendo una observación valiosa que yo posiblemente no me había dado cuenta. Pero para que suceda todo esto, Luz Dari, primero vuelvo y les repito. Una de las técnicas que es infalible, señores, es la respiración. Si te cuesta tanto recordar esas palabras de que esto no es temporal, perdón, esto es temporal y esto no es permanente, yo tengo el control. Relájate, tranquilo, céntrate en lo que estás diciendo, no es personal, pues haz tu chuletita y colócalo a un ladito de la mesa. ¿Para qué? Para que eso te ayude a volver al control. Como les dije, las emociones son fugaces, pero si quedamos enganchados, se convierten en sentimientos y eso te va a dispersar a la hora de abordar cualquier tema. Marlene, aquí también funciona, pues lo he practicado en los últimos tiempos por lo que les comenté al inicio, que me he vuelto muy reactiva. Entonces, funciona pensar, esta persona no está contra mí, está hablando desde su ignorancia. Y entiendas el término ignorancia, no lo estoy maltratando. Y ser uno ignorante es desconocer algo, es no tener la información sobre algún tema. No sé por qué cuando a uno le dicen ignorante se enoja y me insultó. No, no lo están insultando, porque es que nosotros no tenemos que conocer de todos los temas. Entonces usted simplemente mire a la persona y piense, no me quiere lastimar, no me quiere dañar, no es contra mí, es contra el sistema y seguramente desconoce, o sea, es ignorante en ese tema y por eso está hablando desde su ignorancia y funciona. Eso le baja a uno un poquito como esa emoción y termina uno hasta explicándoles más del tiempo que necesitaba para explicarles porque entra como en esa empatía, me pongo en los zapatos de ella, porque es que si no sabe cómo va a hablar bien de algo que no conoce, entonces venga, yo le explico y yo en ese momento lo hago como defensa, pero realmente no es defensa, es empatía y quiero sacar a esa persona de la ignorancia en que está, le explico y muy seguramente, ahora sí lo entendí y Y va a cambiar. te doy un detalle para, si quizás te suena como dice Luz Dari fuerte, el tema de la ignorancia, yo siempre utilizo este fragmento, o esta frase. Cuando critico, me recuerdo. Y eso te ayuda a ti a liberarte de muchas cosas. Cuando una persona te señala, no está hablando de ti, está hablando de ella. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú logras identificar una conducta, un comportamiento en la otra persona, es porque tú estás activamente en esa conducta o en ese comportamiento. Eso te ayuda a liberarte primero a ti, también de eh, como que no ser tan duro tampoco con las otras personas. Y también te libera a ti de recibir esas observaciones de parte de ellos. Cuando te dices que usted es un irresponsable, obsérvelo con mucho amor y diga, sí,
Exactamente. Usted es un irresponsable, usted no sabe manejar el dinero. Qué interesante. Usted tampoco, usted no sabe manejar el dinero. Wow, qué interesante. Ya ahí te cambia la percepción, cambia tu energía, porque tú estás prestando atención a lo que esa persona está observando en ti que tiene él. Entonces, cuando critico me recuerdo, significa que te da esa amplitud a ti para poder abordar entonces desde tu conocimiento, desde tu quehacer, esa situación que está viviendo esa persona. Eso te libera muchísimo. Recuerda, las endorfinas están es cuando te sientes ese sabor agradable, ese dulce. Recomendación, las endorfinas es el sabor dulce de la vida. Por lo tanto, dentro de la asamblea te recomiendo tener entonces algo dulce. No es que te vas a llevar 5 kilos de chocolate, pero sí podrías tener un pedacito de chocolate que puedas colocarte en la boca para recordarte de que tienes el control. Eso es súper importante. Yo te iba a decir ahorita, Ujú. con el cuento del sabor amargo en la boca, que le recuerda a uno que estaba pues como en ese nivel de emociones ahí como alborotadas. Entonces, el dulce es una buena opción, pero lo que tú acabas de decir es cierto, no es un montón de dulces, es solo, y es para recordar que hay otro tipo de sabores que son agradables y que nos pueden ayudar. Y yo te Así es. propongo, Marlene, como ya llegamos a las 8, son las 8:07, entonces te quiero comprometer porque me llamó mucho la atención lo de los primeros auxilios emocionales y Ujú. creo que debemos hacer esa segunda parte. Yo la Sí, semana entrante, la verdad, es Semana Santa y creo que no voy a hacer el programa porque muchos estarán en sus descansos. Yo voy a estar fuera de Bogotá y muy seguramente la señal de internet no va a ser tan buena. Entonces vamos a descansar la semana entrante, pero nos volvemos a ver el próximo 3 de abril, ya se acabó marzo. Y pues quiero preguntarte si ese día tú nos puedes acompañar para hacer la segunda parte de los primeros auxilios emocionales. claro que sí, con mucho gusto, compartimos ese espacio. Me Ujú. parece súper importante tú sabes que propio siempre se ha preocupado por esa parte humana. De hecho, con nuestros congresos y todo, siempre está enfocados a la parte humana. Por eso, el 16 de mayo tenemos la gran conferencia de la propiedad horizontal. Nos va a estar acompañando, obviamente, la doctora Marlene Bautista. Va a estar como conferencista, así que no se lo pueden perder. Deben separar su cupo de una vez porque ya se acerca el tiempo y empiezan todos a correr y a correr para inscribirse. Y el 27 de julio tendremos el Congreso de Propio, como todos los años. Así que cordialmente invitados, estén súper pendientes. Vamos a mandarles una información muy importante sobre un diplomado que vamos a hacer, muy especial, con 5 certificaciones que realmente califiquen su hoja de vida. Como siempre, buscando el mejor aprendizaje, buscando cómo mejorar ese servicio que prestamos. La gran conferencia, el eslogan es Camino a la Excelencia y el de propio es Camino a la Profesionalización. Les tenemos muchas sorpresas, muchas cosas muy lindas, todas pensadas para los administradores, porque nos hemos enfocado en dignificar ese oficio que debe ser una profesión, porque si nos van a seguir exigiendo, si nos van a seguir cargando responsabilidades, nos deben dar la oportunidad y vernos y pagarnos como profesionales. No podemos seguir permitiendo que nos traten, no sé, es que cualquier oficio es digno, pero uno se da cuenta en muchos conjuntos que tratan mejor a la señora de los servicios generales, que es digno el trabajo, que al administrador, o a veces la ponen por encima del administrador. Entonces, ¿eso de quién depende? De nosotros, de lo que nos capacitemos, de lo que nos esmeremos por crecer día a día. Todos los días tenemos que aprender. Hoy aprendimos cosas muy valiosas, por ejemplo, que el control de emociones no existe, es gestionar las emociones. Y nosotros, así como nosotros gestionamos recursos en nuestras copropiedades,
Tenemos que aprender a gestionar nuestros recursos. ¿Y cuáles son nuestros recursos? El conocimiento, las emociones, los sentimientos, las habilidades, tantas cosas. Nosotros somos muy valiosos. Y si no aprendemos a gestionarnos bien nosotros mismos, generando ese cambio al interior, ¿cómo vamos a pretender que nuestras comunidades cambien? Esa es la reflexión que yo personalmente me llevo hoy y me comprometo a seguir trabajando en ello, porque no voy a volverme a enganchar atrás, a devolverme un camino que ya había recorrido de años para gestionar mis emociones y aprender a manejar un público difícil, dejándome arrastrar por una emoción y enganchándome en una discusión sin sentido. Entonces, ese va a ser mi compromiso. Así que espero que todos ustedes también hagan el mismo compromiso. Nos vemos el 3 de abril, Dios mediante, con la doctora Marlin nuevamente para mirar los primeros auxilios emocionales. Y seguir hablando de este tema porque nos quedó mucho por contar, ¿verdad, no, Marlin? Así es. Y como te decía, es un tema bastante complejo y amplio y que sé que es de mucho interés para cada uno de ustedes. Así que mil y mil gracias, que tengan un feliz descanso, aprovechen esos días de puente, tómense un descanso, por favor, señores, los que están aquí que son administradores, tómense un descanso. No sé, espero que no se les haya ocurrido programar asambleas en Semana Santa, porque primero no van a tener quórum, porque eso sí, primero el paseo que el edificio, dicen los propietarios, y después vienen a reclamar. Pero ustedes también necesitan, nosotros necesitamos, nosotros no somos una máquina que se le echa aceite y sigue funcionando, como las motobombas, no. Nosotros somos seres humanos y también nos desgastamos. Y esta época es difícil por eso, porque nos estresamos, porque el presupuesto, porque no quieren que le suban la cuota, tantas cosas, pero por favor tómense siquiera jueves y viernes santo para descansar, para reflexionar, para tomar aire y continuar este nuevo año que ya, pues en abril ya hay más pocas asambleas, pero también van a existir porque son muchos los edificios. Así que recarguen baterías y nos vemos el 3 de abril. Muchas gracias por estar ahí. Este programa va a estar colgadito en nuestro canal de YouTube para que por favor lo compartan, para que muchas otras personas también disfruten y aprendan lo que nosotros aprendimos hoy.